Hemos aprendido desde hace unas semanas hacia acá que, en resumidas cuentas, como congregación, bíblicamente, ojo, bíblicamente, tenemos una responsabilidad que debemos cumplir en el diseño de la iglesia. Y teniendo en cuenta todo este plan, quiero que tal vez miremos un poco más hacia afuera del panorama. Imagínese, no imagínese, tenga en cuenta más bien que esta realidad, que Dios orquestó un solo plan desde la eternidad, permitiendo que cada pieza en la historia vaya dando vistazos de ese plan que luego fue revelándose. Hoy lo tenemos acá en nuestras Biblias. Y es interesante cómo ese plan ha ido afirmándose al pie de la letra con cada acontecimiento. Vemos a los profetas en el Antiguo Testamento y muchas cosas que señalaban a un evento mayor, que apuntaban a un evento que iba a ser exageradamente importante, no solamente para ese punto en el que fue planeado en la historia, sino para lo que iba a provocar después en las generaciones futuras. Y evidentemente ahora sabemos que nosotros que estamos de este lado de la historia, que todo lo que los profetas anunciaron, que todos aquellos salmos que cantaban de una salvación, que se lamentaban por un Espíritu Santo que iba y venía, que no estaba totalmente presente, pero que ahora ya no iba a haber un antiguo pacto, ahora iba a haber un nuevo pacto. Y todo eso llegó al evento de la cruz, un evento que ya conocemos, que ya podemos los órdenes cronológicos, el orden de cada evento, hemos visto cómo de principio a fin eso culminó desde la última cena hasta la resurrección. Y ahora que pasa el evento de la cruz en la historia, deja una marca, deja una huella en los creyentes. Y evidentemente la cruz tuvo su efecto. Una vez Cristo resucitado, el Espíritu Santo desciende en su iglesia y de ahí para acá la historia ya la conocemos hasta nuestros días. ¿A qué quiero llegar con todo este repaso histórico? La pregunta tal vez debería de llevarnos a lo siguiente y es, ¿qué se espera de nosotros entonces en este punto de la historia? Que valga aclarar, cumple con la voluntad del plan que fue elaborado desde la eternidad. ¿Qué se espera de nosotros? Bueno, en primer lugar, es necesario lo básico, el conocimiento básico, la teología en este caso, sobre qué es la iglesia, cómo fue que Dios diseñó esta iglesia y cómo fue que lo hizo para luego responder el aspecto de qué debe hacer mientras el plan eterno avanza. Entonces, una vez que nosotros entendemos, conocemos toda esta teología, debemos responder a ella y actuar. Eso es lo que ahorita en este punto de la historia de la cruz, esta historia eterna que va a culminar en la eternidad, en este momento de la historia es lo que nos corresponde. Ser la iglesia, ser el cuerpo, ser miembros de un solo cuerpo. Ahora, estábamos viendo la vez pasada que la adoración es importante y lo sabemos. Todo creyente debe saberlo, tanto de forma personal como de forma comunitaria. Sabemos que el amor bíblico, ojo, amor bíblico, el amor ágape, ese amor puro que solamente viene de Dios, debe ser el motor nuestro que nos mueve a ser un miembro del cuerpo como debemos realmente serlo. ¿Pero con qué propósito? Bueno, eso es lo que ya vamos a ir desglosando en esta ocasión. Entonces, solo para realmente repasar lo que vimos la semana pasada para que me vaya agarrando el hilo de lo que vamos a ver hoy, es que hemos estado estudiando 3 implicaciones sobre el propósito de nuestras reuniones. Desde hace 3 semanas hemos estado viendo que esas implicaciones nos muestran por qué nos reunimos. O sea, cuál es el sentido de que usted y yo vengamos acá, seamos muchos, seamos pocos, haya un grupo de música completo, haya solo uno, tengamos el mejor sistema de audio, no lo tengamos, o el mejor equipo, no lo tengamos. Pero el punto es
que somos llamados a reunirnos. Bíblicamente el Señor nos manda que como iglesia debemos reunirnos. Pero ¿cuál es el propósito de estas reuniones? Eso es lo que hemos estado viendo punto por punto. Vimos en primer lugar que la primera implicación es que Dios mismo es quien diseñó nuestras reuniones. Dios mismo es quien diseñó nuestras reuniones. De hecho, usamos la figura de la receta. No sé si recuerda que Dios nos dejó para nuestras reuniones. La oración, ofrendar, la cena del Señor, los bautismos, etcétera. Ya vimos eso. La segunda implicación tenía que ver con los propósitos especiales que Dios diseñó para la adoración corporativa. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué tiene de especial que nosotros cantemos, que nosotros adoremos en comunidad? Y después la vez pasada que esto no solo se limita a 15 minutos de cantar bonito, a 15 minutos o media hora de entonar alabanzas. Es importante, es parte de la Biblia, nos manda eso, pero hay algo más. O sea, ¿cuál es ese propósito especial? Y veíamos que era el qué y el quién del evangelio trabajando juntos. Eso lo llegamos la semana pasada. Pero ¿cómo es que trabajan juntos? Porque no trabajan juntos solo cuando se hace dentro de la iglesia, sino cuando salimos de la iglesia. O sea, la adoración en ese sentido se extiende, porque cuando trabajan juntos el qué y el quién del evangelio, esto está apuntando al evangelio. Pero veíamos la semana pasada, sí, es bueno que lo que cantamos, lo que predicamos, lo que oramos y todo apunte al evangelio, pero es mucho mejor cuando las vidas transformadas reunidas acá anuncian ese evangelio, reflejan ese evangelio en adoración, fuera de las paredes de este local. Una vez más, recuerda la semana pasada que hacíamos esta pregunta: ¿a qué huele gracia y verdad? ¿A qué huele su adoración en ese sentido? Es un aroma agradable al Señor. Entonces, cuando nosotros adoramos al Señor fuera de las paredes de este local, sin descuidar las reuniones que tenemos entre semana, entendimos lo peligroso que es buscar sustitutos de esta reunión. Esto no puede tener sustituto, lo veíamos la semana pasada. Peligra nuestra espiritualidad si empezamos a buscar sustitutos de las reuniones semanales. Bien sutilmente podemos buscar sustitutos del culto semanal. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Recuerda también la triada del creyente. Veíamos fe, esperanza y amor. Tres elementos que en el Nuevo Testamento, si usted se da cuenta, van muy entrelazados para terminar de entender esto que se llama la teología de la iglesia. Y vimos los textos donde podíamos encontrarlos así rapidito para los que están anotando. Lo vimos en Romanos 5, versículos del 1 al 5. Lo vimos en Gálatas capítulo 5, versículos del 5 al 6. Lo vimos también en Colosenses 1, versículos 4 y 5. Vimos también primera los Tesalonicenses 1, 3 y primera Tesalonicenses 5, 8. Y dos textos más que vimos fueron primera de Pedro 1, 21 y 22 y el texto de Hebreos que estamos estudiando en esta ocasión. Todos los textos que yo le acabo de mencionar son textos que entrelazan la fe, la esperanza y el amor. Y el más conocido de todos, primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué decíamos la semana pasada? ¿Por qué se le da mayor énfasis al amor que a la esperanza y que a la fe? Y llegábamos a la conclusión la semana pasada que la fe y la esperanza tienen un límite cuando lleguemos a la eternidad. Cuando estemos en la eternidad ya no vamos a necesitar más fe, más convicción, vamos a tener al Maestro en persona. Cuando lleguemos a la eternidad ya no vamos a necesitar más esperanza, porque la esperanza es algo que yo estoy, valga la redundancia, es esperando con ansias, sabiendo que un día va a llegar. Esa meta que yo aún no veo es la que me mantiene en pie para soportar toda esta vida. Pero lo único que va a ser eterno y que no va a ser límite, no va a tener límites, es el amor.
Por ello es que el Señor en el Nuevo Testamento le da un gran énfasis al amor. No un amor sentimental, no un amor de película de Hollywood, no un amor romántico, un amor bíblico, un amor que solamente Dios pudo mostrar en Cristo. Decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice Juan en sus epístolas: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, el amor viene de Dios, proviene de Dios, la fuente del amor más puro es Dios. Eso es lo que el punto de todo ese texto. Aquel que no ama es porque simplemente no ha entendido quién es Dios, porque Dios es amor. Entonces, en ese juego de palabras y entendiendo la primera y la segunda implicación, entonces es que yo quiero llegar a esta tercera y última implicación sobre los propósitos del por qué nos reunimos en la iglesia. Implicación número 3 es que la iglesia se reúne para edificación. La iglesia se reúne para edificación. Eso ya lo he oído, ya lo he escuchado, ya lo hemos predicado, pero es necesario profundizar esta implicación. ¿Por qué? Si la implicación número 1 es que Dios diseñó nuestras reuniones y la segunda es que Dios tiene propósitos especiales para la adoración en comunidad, es evidente que esta tercera implicación tenga que ver con la edificación. ¿Para qué se reúne usted? Sí, para honrar el diseño de Dios. ¿Para qué viene usted a la iglesia? Para adorar de forma especial al Señor en comunidad. Sí, pero principalmente usted viene y se reúne aquí cada semana para edificación. No es lo mismo, y es lo que decíamos la semana pasada, que usted escuche prédicas online en su casa, que usted cante en su casa, que usted ore en su casa, a que usted lo haga en comunidad. Ambas cosas son importantes. No puede sustituir una por la otra. Y eso es lo que muchos cristianos, queriéndose desligar de la iglesia con las excusas baratas de haber sido lastimado, hacen. Y tal vez suene un poco grosero de mi parte, pero ya le voy a explicar por qué afirmo esto. Hermanos, no podemos sustituir nuestra relación personal por nuestra relación comunitaria. O sea, es como que usted se ponga a escoger, ¿qué quiere que le quite el médico, el corazón o el cerebro? O sea, ambas cosas son tan vitales que una no puede vivirse en la otra. Así de importante es su adoración personal y su adoración comunitaria. Su relación personal con el Señor y su relación con sus hermanos. No puede separar estas cosas. Por eso es tan importante que entendamos que la iglesia local es necesaria para crecer. Entonces, esta tercera implicación que significa que la iglesia se reúne para edificación es que en el diseño del Señor para su pueblo, el amor mostrado a nivel horizontal es clave. ¿Se acuerda aquel estudio de Juan donde decíamos que está el tipo de amor vertical y el amor horizontal? El amor vertical es el que Dios nos muestra, el amor horizontal es el que nosotros mostramos, basado tanto en Primera de Juan 3:16 como en Juan 3:16, dos textos muy interesantes. Entonces, esta parte del amor horizontal, muchos se la saltan, muchos afirman ya saberlo, pero es que realmente cuando nos vamos a la parte práctica, porque esto es práctico, hermano, o sea, yo no le puedo venir a poner o a explicarle o a enseñarle un manual de cómo tratar a los hermanos. Si cada prójimo que viene aquí tiene un relajo de emociones y personalidad y su servidor que está aquí enfrente también es un relajo de pecados. Cada uno de nosotros, y lo explicaba el pastor Mario el domingo, estamos reunidos en la iglesia y bendito Dios porque Él lo diseñó así, que un montón de pecadores con este cóctel de personalidades, el Señor los haya mandado a estar unidos, glorificando al Señor. ¿Cómo pretende usted lograr eso por su propia cuenta? Así de lógico suena. Entonces, el amor se tiene que mostrar a nivel horizontal y eso es clave para que usted entienda el propósito de estas reuniones. Yo puedo afirmar, hermanos, que la iglesia se trata de Dios. Sí, amén. Yo puedo decirle a usted
que servir en la iglesia es para la alabanza y la gloria del Señor. Amén. Así es. Pero si usted ha repasado todo lo que hemos estado aprendiendo en que la iglesia se encarga de defender el qué y el quién del evangelio, lo que le acabo de afirmar queda muy limitado. Sí, es verdad, venimos acá a alabar el nombre del Señor, venimos acá a adorar al Señor, venimos acá a servirle al Señor, pero no es todo. O sea, otra vez, no quiera desligar esto de esto. Entonces, sí, amén a todo lo anterior, pero cuando entendemos que esto es complementario, entendemos, me acabo como el Papa haciendo esto, perdón. Entonces, cuando entendemos eso, esas respuestas nos dan un punto de vista limitado si lo vemos de esa manera. Y aquí quiero llevarlo a un texto que vimos en la ocasión pasada y es Primera a los Corintios 14. Primera a los Corintios capítulo 14. Un texto que es muy debatido, más bien es usado como un arsenal para debatir. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Cuál es el contexto aquí? Pablo está hablando del orden en los cultos. Este texto o el texto que sigue, em, usualmente se ocupan aquellos debates de ¿y por qué la gente danza? ¿Y por qué hacen relajo? ¿Y por qué hacen eso? Si la palabra dice que todo se haga decentemente y con orden, sí, pero tiene un contexto. Sí, es verdad, Dios es un Dios de orden, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestras reuniones semanales? Váyase un poquito antes al versículo 26. Luego de que Pablo ha venido hablando de cómo el don de la profecía, que ya en su momento los pastores lo van a enseñar el domingo, tiene esta importancia, este don, esto de la profecía, del mensaje, de anunciar el evangelio en el contexto de los Corintios, que era una iglesia totalmente desordenada, que estaba mezclando cosas de Jesús con cosas del mundo, Pablo viene y hace una pregunta como para hacerles repasar todo lo que les enseñó en los versículos anteriores. Y en el versículo 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? O sea, ¿qué hacemos con todo esto que ahora conocemos? Entonces él dice, cuando se reúnan, cada cual aporte. Y esa palabra es importante, subráyela. Aporte. Otras traducciones dicen entregue o edifique con. Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, aporte enseñanza, aporte revelación, aporte lenguas o aporte interpretación. Y mire cómo termina, que todo se haga para edificación. Subraye eso. En el contexto de los corintios, evidentemente había un desorden a la hora de reunirse de manera pública. Pero ¿qué estaba pasando cuando Pablo dice y ha venido hablando de que Dios ha diseñado el cuerpo y hay muchos miembros en ese cuerpo? Entonces, cada uno tiene su función, cada uno se le fue repartido diferentes dones. Como Iglesia Gracia y Verdad ya dijimos que somos cesacionistas, por lo tanto, creemos que hay ciertos dones que la Biblia menciona en estos pasajes que sirvieron únicamente para el propósito de ese contexto en específico. No son dones que se puedan aplicar a nuestra era, sabiendo que la revelación ya fue completada. Lo digo más que todo por el don de lenguas y la interpretación. Ya en su momento vamos a estudiar eso. A lo que yo quiero llegar es que cuando venimos aquí, si lo trasladamos al día de hoy, cada uno de nosotros tiene un don. Unos pueden enseñar, otros pueden cantar, otros pueden dirigir las alabanzas, otros pueden enseñar, otros pueden enseñar a los más pequeños, otros pueden enseñar a las mujeres, otros pueden servir de edificación teniendo un grupo de oración, orando unos por otros. O sea, no sé si usted se va dando cuenta, pero cada uno de nosotros debe entender que sí es importante dentro del diseño de la iglesia. Usted, amado hermano, no solamente fue diseñado para venir cada jueves y cada domingo para calentar una silla por 1 hora y media. Usted tiene que entender que Dios le ha dotado de usted de un don para su gloria, para edificación.
Y cuando digo edificación, quiero que usted entienda y se imagine entre paréntesis, edificación significa edificar y ser edificado. Entonces, cuando yo entiendo que fui diseñado para aportar algo a la iglesia y no solo interesarme en qué es lo que la iglesia me va a dar a mí, porque ese es el pensamiento muy egoísta de muchas personas en nuestra generación. A la gente le interesa una iglesia que cumpla con sus requisitos y aquí es donde mucha gente compara las iglesias con empresas de atención al cliente. O sea, yo ando en busca de una iglesia que cumpla con mis expectativas. Si mis expectativas no son bíblicas, yo lo que estoy buscando es quien me entretenga. Si yo no estoy buscando una expectativa bíblica de una iglesia, simplemente lo que estoy pidiendo es que me entretengan. Diferente es cuando estoy completamente enseñado por la palabra qué es lo que yo debo de esperar en una iglesia bíblica. Y entonces yo me dedico a buscar una iglesia bíblica. Lo decíamos también la semana pasada, no hay una iglesia perfecta, hermanos. Las iglesias de sana doctrina tienen sus problemas. Desde el momento en el que yo busco una iglesia y yo llego, yo ya represento un problema para la iglesia porque tengo luchas, tengo pecados, tengo una personalidad que tienen que aguantar. Y me encantó esta pregunta que hice hace muchas semanas. Para aquellos miembros que son exigentes muchas veces por motivos incorrectos, ¿qué pasaría si la iglesia, gracia y verdad, todos los miembros fueran como yo o como usted? ¿Qué pasaría si todos los miembros fueran como usted? Entonces, cada uno de nosotros fue diseñado por el Señor para que cuando vengamos a reunirnos, aportemos algo, no solo su presencia, sino que realmente cuando nos reunimos aportamos algo. Entonces, Pablo en este texto nos está mostrando algo y es que la edificación es una razón clave por la que nos reunimos cada semana. Un texto similar en Efesios 5:19 es que nuestras reuniones, y présteme atención, nuestras reuniones al venir a la iglesia no solamente deben ser verticales. Sí, ya se lo dije, pero ¿en qué sentido? Mucha gente piensa que venir a la iglesia es Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te canto, Señor, digo amén a tu palabra, adiós. O sea, vine a la iglesia en físico, así, con presencial, y yo solo miré hacia arriba, cosa que no estoy diciendo que es malo. Pero hermano, tenés otro complemento. O sea, es como que si yo viniera a la iglesia y solo mirara para arriba y no le hablara exclusivamente a nadie, porque yo vine aquí a hablar con Dios. O sea, nuestra asistencia a la iglesia no solo es vertical, nuestra asistencia a la iglesia también es horizontal. Usted no solamente viene a hablar con Dios en ese sentido, viene a hablar con sus hermanos. Efesios 5:19 dice, hablando entre ustedes, no solamente con Dios, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Ve la diferencia? O sea, para la Biblia, la palabra de Dios revelada, es importante que cuando usted viene, no solo hable con Dios, hable con sus hermanos. Hay un tiempo designado en la liturgia de las reuniones para todo eso. Y el Espíritu Santo es quien ha diseñado esa perfección. Otra vez, aquí vemos, oramos, cantamos, leemos en voz alta, prestamos atención y tenemos un momento para convivir. Todo eso no es casualidad, hermano. Eso es con un propósito. Cuando usted hace estas cosas, orar, leer, cantar en su casa, y a usted no le resulta complicado, gloria a Dios, pero si a usted le resulta complicado hacerlo en comunidad, gloria a Dios también, porque ahí está el área que tiene que pulir. Ahí está el área donde otro pecador va a venir y lo va a complementar, lo va a gozar, lo va a hacer más parecido a Cristo, lo va a tener que soportar. Tan chulo que es el diseño de la iglesia. Entonces, por esa razón, hermanos, es que a veces entonamos canciones o himnos dirigidos a nosotros mismos también y no solamente a Dios. Quiero que
Me preste atención con el enfoque correcto, porque hay alabanzas cristianas que usan el yo de una manera muy abusiva y nada bíblica. Por ejemplo, cantábamos Él me sostendrá. Hay un yo con una perspectiva correcta. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Si estoy en tentación, Él me sostendrá. Si yo no puedo estar de pie, Él me sostendrá. Y ahí empezamos a cantar, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Hay un juego del yo, pero bajo la perspectiva de que dependo de Dios. Una alabanza nueva que hemos estado cantando que se llama Haznos uno. Dicen al inicio, hemos sido llamados a estar unidos en perfecta armonía y voluntad. Un espíritu, un bautismo, una fe, un Señor. Y el coro dice, como tú eres uno, haznos uno, Señor. O sea, se da cuenta, hay un sentido del nosotros que sí es bíblico. Otra alabanza, vivir es Cristo. Una alabanza bastante fuerte que se hace preguntas a sí mismo. ¿Cómo yo puedo recibir de ti el bien y no solamente y no el mal también? ¿Cómo es posible que yo puedo alabarte solo cuando me va bien y no cuando me va mal? Estoy parafraseándolo. Entonces, cuando en esa alabanza nos cuestionamos a nosotros mismos cómo es nuestra actitud cuando nos va bien y nos va mal, la conclusión es bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. O sea, ¿se da cuenta la joya que está cantando ahí? Sé que tu voluntad perfecta se haga en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Hay un sentido del yo correcto. Entonces, a comparación de muchos que dicen, yo siento, yo quiero, dame más y yo quiero más, y yo estoy sintiendo esto, y yo siento, porque me das, porque no me abandonás, porque no me fallás, porque como si Dios fuera un empleado nuestro. O sea, se da cuenta de la diferencia de perspectivas. Y eso, hermanos, el hecho de que nosotros cantemos esas cosas, sí, una cosa es cantar santo, 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 otra cosa es cantar vivir es Cristo, pero ambas cosas apuntan al Evangelio. Y eso es lo precioso de lo que dice Efesios 1, cantando al Señor en nuestros corazones. Por eso leemos las escrituras en voz alta, porque en el catecismo de Heidelberg, que constantemente los domingos ponemos en la pantalla, no es casualidad que intencionalmente les invitamos a que alcen su voz para que lean la palabra en público. Tiene un propósito. Usted está siendo intencional. Los textos que usted lee, las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan, tiene un propósito. Es un aporte también que usted da como miembro de la iglesia. Por eso leemos en voz alta las escrituras de manera pública. Por eso preferimos mantener las luces encendidas en lugar de atenuarlas y crear una atmósfera para que su corazón se emocione. De hecho, ahí estaba jugando con unas luces de colores que tienen estas cosas. Le aseguro que si en algún punto se nos ocurre encenderlas, a usted le va a parecer bastante raro que le agarró, que le agarró al hermano. Es que tiene un sentido, tiene un propósito, hermano. No nos interesa emocionar tu corazón de una manera vacía. Diferente es cuando ustedes entienden desde el momento en el que está dirigiendo la alabanza les invita a entrar, les invita a cantar, les invita a orar, a leer las escrituras públicamente y a volver a cantar. Usted ya razona y responde en una emoción correcta, ya tiene sentido. Por eso es que muchas veces no, ni siquiera, la congregación ni siquiera canta, la congregación grita, y eso es precioso. Porque hay una emoción lógica de por medio, hay un culto racional. Hasta la manera en la que ordenamos las sillas está tratando de transmitir la idea de unidad. Mire qué feo fue en la pandemia ver que muchos tuvieron que estar separados. O sea, cada vez que nos reunimos, hermanos, aunque usted busque marginarse hasta atrás, hasta adelante, al lado, izquierda, derecha, la idea de que las sillas permanezcan unidas le está queriendo decir algo. Cuando en los jueves de coinonía, que no tenemos un culto normal, sino que hacemos preguntas, es intencional el círculo.
O sea, quiero que le preste atención. Todo lo que hacemos en el culto, en la reunión de la semana, tiene una intención desde el momento en el que usted entra hasta que usted sale. Las sillas transmiten de que usted debe estar unido a sus hermanos. Ojo, esto no es teología, solo estoy hablando de algo práctico. Por eso decimos que nuestras reuniones también son horizontales. Se me va agarrando la idea. Hay un propósito, hay un propósito y es la edificación. Que usted sea edificado y que usted edifique a alguien más. Y cuando usted tiene eso en mente, hermano, su actitud debe cambiar. Cuando usted entiende todo lo que le acabo de decir, su actitud y la mía deben cambiar. La forma en la que yo percibía cada reunión debe cambiar. Si antes las reuniones me parecían aburridas, cansadas, va a estar el mismo gordito gritando por 1 hora, o va a estar el predicador que no me gusta cómo predica porque tiene la voz muy apagada, muy neutra, muy gritona. O sea, ya una vez conociendo esto, nuestra actitud debe cambiar, hermanos. Que mucho frío, que mucho calor, que si está lloviendo, que si no está lloviendo, no importa. No se centra en eso la adoración, sino en su edificación, en nuestra edificación, en cómo la unidad se está manifestando en nosotros. Nuestra actitud debe cambiar a partir de hoy si usted no lo había meditado de esa manera. Cada vez que usted se reúne de manera presencial y aquellos que me están viendo en la transmisión y que tienen ratos de no congregarse, es importante congregarse presencialmente en la iglesia. No se pierdan de esta bendición. Nuestra actitud debe cambiar en cuanto al culto, a nuestras reuniones. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica que mi actitud debe cambiar, hermanos? Todo lo que yo canto aquí, todo lo que yo escucho aquí, todo lo que yo leo aquí no solo me está edificando a mí. Ahora entiendo que todos mis hermanos que están sentados alrededor mío también están siendo edificados en lo que cantan, en lo que leen, en lo que escuchan. Y présteme atención a dónde lo voy llevando, porque si eso es verdad, es aquí donde yo quiero que usted se haga la siguiente pregunta. Y por favor, préstele atención, grábelo en su mente, anótelo si quiere. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en cada reunión para que mis hermanos sean edificados? ¿Qué estoy haciendo yo en cada reunión para que mis hermanos sean edificados? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sabe por qué no? Porque no viene con la actitud correcta al culto. O sea, hay una agenda, hay un itinerario, ya vamos tarde, vamos temprano, vamos enojados, nos pitó el otro, no puso las luces el de adelante, el de la coaster venía haciendo competencia. O sea, fácilmente, y lo digo por experiencia también, fácilmente nos podemos desviar, venimos cansados, molestos por algo que se nos atravesó camino a la iglesia y probablemente cambió nuestra actitud. Pero cuando usted se hace esta pregunta, cada vez que usted va a venir a la iglesia de manera presencial, ya debería de alumbrarle el foquito. ¿Qué estoy haciendo yo en cada reunión de jueves y domingo, en nuestro caso, para que mis hermanos sean edificados? ¿Qué estoy aportando yo según lo que hemos visto en Corintios? ¿Acaso debo cantar más alto? La semana pasada estábamos hablando con unos hermanos que qué interesante es que aunque uno no tenga una voz afinada, cuando escucha a la congregación cantar con una gran voz, se me hace fácil unirme a ese canto. Aunque mi voz esté totalmente en alto, se une, no resalta. ¿Ha escuchado usted su voz cuando grita gol en un estadio, si es que ha ido a un estadio? Su voz se pierde ahí, su voz es totalmente minúscula. Se escucha la voz de un estadio gritando gol, porque miles de voces se unieron en un mismo sentir.
Es igualito cuando usted viene a cantar o a leer en público las escrituras y usted se dispone con la actitud correcta a cantar. Si hay desafinados, si hay afinados, eso no está aquí en la Biblia, hermano. Dios no le está pidiendo requisitos ser afinado para que usted cante en la congregación cada vez que viene. O sea, la adoración es la actitud con la que usted viene a cantar. Lo que yo necesito que usted comprenda es que cuando usted canta, está recordando la palabra y eso debe responderle una emoción y por eso su voz se incrementa. Porque usted está edificando al hermano de a la par. Usted no sabe si el hermano de a la par, probablemente alguien nuevo, está achicado por la voz, que no puede cantar, y de repente está escuchando a uno de los hermanos desentonados de la iglesia que está, te alabamos, Señor, y Él me sostendrá. ¿Hemos tenido hermanos así? Bueno, tenemos hermanos así. Sea, pero este hermano tiene un entendimiento y una emoción correcta. Ambas cosas van de la mano. Es una manera, si usted no lo había notado, en la que usted puede edificar a su hermano. Sí, hermano, yo no soy graduado en X escuela de canto, pero yo entiendo que soy llamado a cantar con la congregación. Me da pena que escuchen mi voz cuando me ponen los textos bíblicos aquí. Mejor que hable el otro. No, hermano, le estás enseñando al de a tu alrededor que la palabra del Señor merece todo mi esfuerzo, merece toda mi reverencia y merece que yo pueda deleitarme al pronunciarlo. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Cuando tú pronuncias la santa y bendita palabra de Dios desde tus labios, que muchas veces en la semana no dicen cosas buenas, pero el Señor te ha permitido poder proclamar algo que da vida, algo que transforma, algo que lo está haciendo contigo. Y tú lo vienes a recitar todos los días. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. No, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la manera en la que tú vienes aquí también aporta la edificación de tus hermanos. Y aquí yo sigo aprendiendo hasta el día de hoy. He visto muchos hermanos que vienen temprano, con una buena actitud. A mí me falta eso segundo. Puedo venir temprano, pero totalmente cansado, molesto, frustrado. O sea, yo puedo sí estar temprano, gloria a Dios, pero si yo no tengo la actitud correcta, ¿en qué estoy edificándoles? Que bueno, logro salir con todo el compromiso, pero si mi actitud no fue la correcta, yo no edifiqué en nada. Solo logré sacar una agenda, nada distinto a lo que hacen los de afuera. En eso se diferencia la iglesia. Todo lo que hacemos debe ser para edificación. A mí me encanta ver hermanos y hermanas que vienen temprano y yo puedo percibir en el semblante de estas personas una confianza y una convicción tremenda que me cuentan que aunque su semana no fue fácil, vienen con una actitud correcta. Esos son los hermanos que edifican. Esas son las personas que edifican. Esas son las personas que deberíamos ser. Siempre bromeo con los hermanos. Hermano, ¿cómo ha estado? Aquí, hermano, reventado, pero por la gracia de Dios sostenido. Pero ahora lo digo con mayor convicción, con un mayor sentido. ¿Cómo lo trató la semana, hermano? Ahí vamos, hermano. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Tu semana fue fácil en esta ocasión, hermano? ¿Qué tanta confianza en el Señor tenés después de esta semana? ¿Qué viniste a hacer hoy para edificar a tus hermanos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hermanos con nuestra asistencia? Cuando nos hacemos estas preguntas, venir a la iglesia tiene sentido.
¿Qué ejemplo yo le doy a mis hermanos cuando vengo? ¿Qué actitud les estoy edificando yo? Hermano, hay una frase que a mí me pegó un montón y es esta: no hay nada más contagioso que el ejemplo, para bien o para mal. No hay nada más contagioso que el ejemplo. Y en la iglesia no es la excepción. Qué bendición es si en la iglesia tenés personas que tú admirás por cualidades bíblicas que te están edificando. Pero si tenés personas que admirás por las razones equivocadas, cuidado, el pastor Mario lo dijo el domingo: no pongas expectativas divinas en gente pecadora, menos por las razones incorrectas. Si cada uno de nosotros logra edificar a uno de ustedes, no es por nosotros, es por Cristo en nosotros. No pierda de vista eso. Y ahí es donde lo que le decía la vez pasada: yo puedo ser testigo de cómo Dios está obrando en sus vidas, de cómo entraron el primer día y cómo el Señor los ha sostenido hasta hoy. Ese es un privilegio. Pero cuando yo vengo y me hago estas preguntas, cada reunión a la que vengo es más intencional, es más importante y cobra sentido. Vuelva al texto en Hebreos 10:24, por favor. Entonces se da cuenta que la edificación va más allá de entender, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que la iglesia existe para edificación, sí, pero ya más exacto, usted tiene que poner, que aportar, que edificar. Entonces, es aquí donde el texto de Hebreos nos apoya mucho esta idea, sin desligar ni la fe, ni la esperanza, y mucho menos el amor. Hemos estado viendo en esta porción de Hebreos que el autor nos ha venido exhortando en cómo ser estratégicos. ¿Para qué? Para estimular, o en otras palabras, para animar a los hermanos a permanecer firmes. Tan sencillo como eso. Si usted ve a alguien que tiene rato sin llegar, que se está desanimando, que no nota una buena actitud durante los cultos, su deber, según Hebreos, es que usted sea estratégico, sea creativo, sea astuto para ver cómo usted va a animar a este hermano, a decirle: permanezca aquí, no se desaliente, no se desanime. Todos pasamos por momentos difíciles, pero es necesario seguir adelante. Persevere, anímese. Él nos sostiene. Publicaba esta semana en redes sociales una simple exhortación: ánimo, resista. Dios es quien siempre ha estado en control y va a seguir estándolo. Dios es quien nos sostiene. Y es interesante las respuestas que yo recibí en privado. Hermano, la gente necesita palabras de aliento. Ya voy a llegar a ese punto. O sea, hermanos, si ustedes de los que no le gusta mucho hablar o hacer un contacto social, o la batería social se le apaga rápido, usted tiene que irse a este texto. O sea, mi medidor de batería social para hablar con los hermanos no depende de mi humor, depende de lo que la palabra dice. ¿Qué está pasando aquí en el contexto de Hebreos? O sea, exhortar, animar a los hermanos a permanecer firmes. Claro, es algo fácil de entender, difícil de muchas veces de practicar, pero obviamente esto no se puede hacer, y esto es obvio. Esto no se puede hacer. Yo no puedo exhortar a un hermano que está distanciado. Yo no puedo exhortar a un hermano que está de aquí a China, por así decirle. ¿A qué me quiero referir con esto? Como creyentes debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para reunirnos en la congregación. Claro, hay casos donde usted nota que gente que estuvo llegando una vez a la iglesia local de repente ya no aparece. Es ahí donde Dios en nuestra generación nos provee un gran recurso como las redes sociales, la tecnología de hoy, que nos permite comunicarnos con personas que quizás no hemos visto y darles unas palabras de ánimos, unas palabras de exhortación: hermano, ¿qué te pasa? Hemos visto, está bien. Y es aquí donde yo recalco una cualidad de los pastores que yo animo también a que algunos hermanos también la tengan.
Muchas veces voy a ser un poco metiche en sus vidas, hermanos, y le voy a caer mal por eso, pero es lo que me llama la palabra a hacer. Hay áreas que cada uno de nosotros le va a incomodar que le pregunten, pero si esa área es necesaria, esa área es necesaria tocarla, preguntarla, profundizarla, confrontarla y consolarla, la palabra me manda a hacerlo. Pregunto yo, ¿el texto de Hebreos va exclusivamente dirigido a los pastores? Mm, Entonces no es solo la cuestión de los pastores. No le digo tampoco, no le estoy llamando tampoco que sea imprudente. Veas, contame porque el pastor dijo esto. Y contame porque el pastor dijo esto. Si no estás pecando, no estoy hablando de eso. Sino que usted sea estratégico para animar. Si el hermano se está retrayendo en este tema, busque la manera, hermano. Si somos creativos para hacer cosas malas, el Espíritu Santo está morando en nosotros para hacer cosas buenas, podemos ser más creativos, más astutos. Entonces, como creyentes hay que aprovechar cada oportunidad para reunirnos con la congregación con el fin de la edificación, edificar y ser edificado, porque es una de las formas en las que mostramos adoración a nuestro Señor. Cuando venimos acá estamos teniendo en cuenta la triada del creyente, la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo así? Somos hermanos en la fe, en esta fe, en Jesucristo. Somos hermanos que se deleitan en la esperanza de que Cristo va a volver, la esperanza de que vamos a ser santos como Él es santo. Y nos motiva el amor, un amor no romántico, un amor no humano, un amor divino. Un amor divino, un amor divino es el que nos motiva, el que nos mueve, el que nos está transformando a la imagen de Cristo. Y es ahí donde la fe, la esperanza y el amor se ponen en práctica en sus vidas cuando usted viene acá. Motivados por un amor que está obrando en nosotros desde el primer día en el que fuimos añadidos. Eso es precioso. Eso es precioso. Entonces, para la época en la que el libro de Hebreo fue escrita, no era extraño saber de grupos de personas que estaban desanimándose y retrocediendo de esta esperanza. Hermanos estaban siendo perseguidos, sus vidas estaban en juego. Le mencionaba la vez pasada cuál es el rol de otras religiones. Si somos creyentes que se dedican únicamente a la enseñanza, al servicio y a las relaciones, otras religiones lo hacen y hasta mejor que nosotros lo practican. Pero ¿qué debe diferenciar a las iglesias? Usted ve en otras religiones, es bien sabido que cuando la gente ve que su involucramiento y su compromiso ya les demanda algo que a ellos no les gusta, se retiran. Han habido casos, testimonios, videos, hasta documentales, lastimosamente, de los abusos que ocurren en muchas iglesias por no entender algo tan sencillo como la teología de la iglesia. No solo en otras denominaciones o en otras religiones. Lastimosamente, en muchas iglesias que se autodenominan evangélicas está pasando esto. Han lastimado de una manera increíble y la gente se ha retirado afirmando que la iglesia no sirve. Abusos productos de un entendimiento incorrecto de la teología de la iglesia. Es necesario que nuestra actitud cambie. Es necesario que comencemos a actuar de otra manera, que seamos más intencionales en lo que venimos a hacer acá. Hoy en día, hermano, las excusas son cada vez más simples para no reunirnos. Cuando antes en la iglesia primitiva se reunían con un entusiasmo como si esa fuera literalmente su última reunión con vida. Reunirse era condenar su vida. Y se reunían. Piensa en las familias, piensa en los padres de familia, sabiendo un padre cualquiera pudo haber ocupado de excusa, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi hogar, ahí nos vamos a reunir después, nos están matando. Pero habían familias enteras dispuestos a ofrendar su vida y se congregaban.
Y tú analizas muchas excusas que muchos han puesto y que nosotros hemos puesto, hermano. Lo digo con el mayor amor del mundo. ¿Entiendes a qué vienes? En esa época, el cristiano se veía presionado por las autoridades a abandonar estas reuniones para no exponer sus vidas, claro. Muchas personas se hicieron para atrás, con justa razón. Pero ¿qué cambió en aquellos que siguieron congregándose? Usted ya lo sabe. Fe, esperanza y amor. ¿En quién? ¿De parte de quién? ¿Originadas por quién? Por la obra de Cristo. Sin Cristo no tengo fe, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no puedo conocer un amor perfecto. Y lo triste de estas personas es que probablemente con la excusa de faltar a una reunión, eso fue posponiéndose hasta que lo tomaron un hábito, dice una traducción. Pero aquí la Reina Valera y la Biblia de las Américas lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por hábito. Otra traducción dice personas que abandonaron la congregación, perdón, personas que abandonaron la asamblea. O sea, el sentido de abandono es el mismo que Cristo pronunció citando el Salmo 22 en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Por una vez en la historia, Jesús estaba sintiendo la separación de su Padre por el peso del pecado que estaba soportando en la cruz. Esa misma palabra es el sentido que está dando el dejar de congregarse, el abandonar la asamblea. Hay una separación más allá que física con consecuencias espirituales. Hermano, no dejar de congregarse y hacerlo una costumbre va a resultar en una bancarrota espiritual. Y te lo voy a estar repitiendo en lo que queda de esta predicación. No hagas de esto un hábito. Y aquí hay un gran problema. Repito esto porque es importante. Hermanos, cualquier cosa que nos aleje de la comunión con Dios y con su iglesia no es algo bueno. Examina tus motivaciones a la luz de la palabra. ¿Cómo es posible que les resulte minúsculo reunirse con el cuerpo de Cristo, pero no se pierden ir a un partido en un estadio, no se pierden un concierto, no se pierden un evento, no se pierden una reunión de otra índole y les parece minúsculo a los mismos creyentes asistir a una reunión? No estoy satanizando lo que acabo de mencionar. Pero cuando tú conoces por qué te venís a reunir acá, eso debería tener un peso mayor a cualquier otra cosa. Y esto debe estar tan bien equilibrado, hermano, para que la asistencia a la iglesia no se vuelva una idolatría. Porque muchos pueden caer en la idolatría de asistir al culto, hacer de la asistencia social al culto su ídolo. Ojo con eso. El equilibrio para esto te lo da la misma palabra y las preguntas que yo te hice. ¿Cómo yo me intereso en edificar a mi hermano? ¿Cómo yo me intereso en edificar con mi actitud, con lo que yo aporto? Eso me va a desligar a mí de mi mente a que agarre esta rutina como una idolatría. Pero ¿cómo es posible que nos pueda parecer tan minúsculo asistir a la iglesia y reunirnos con mis hermanos después de entender la teología de la iglesia? Cualquier cosa que quiera alejarte de esto no es algo bueno. Es verdad, hoy en nuestros días, en nuestro país, El Salvador, no estamos sufriendo una persecución como la que están sufriendo en otros lugares. Pero es necesario que eso ocurra para que aquellos que aún siguen lejos vengan, que vuelvan a asistir como debe de ser. Hermano, son 2 reuniones a la semana. Son 4 horas en total versus todas las horas de los demás días que estás expuesto. 4 horas. Aquello que te aleja poco a poco de la iglesia solo va a terminar en una bancarrota espiritual. Traigo esto a su mente. Piensa en una persona con una lesión severa en su tobillo, que le duele caminar,
y que le resulta difícil y sabe que tiene que visitar a su ortopeda, pero no lo hace porque piensa que es capaz de curarse solo. Y si no trata esa lesión con el paso del tiempo, va a terminar con una cojera. Va a ser su caminar ya no va a ser el mismo, va a traer consecuencias. Y muchos lastimosamente y espiritualmente hablando andan de esa manera. Diferente es que esta persona sabe que está mal, que va al lugar que sabe que tiene que ir y aunque el tratamiento duela, al final su pie va a recuperarse para que pueda caminar de nuevo. Alejarte de la iglesia va a resultar en una bancarrota espiritual. Hágase la pregunta otra vez. Personas que están viendo la transmisión, no tengo nada en contra de las transmisiones en vivo, pero hay muchos hermanos que podrían estar acá y no lo hacen. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que orquestar el Señor para que tú vuelvas a congregarte como realmente estás llamado a hacerlo? ¿Qué va a permitir el Señor? Qué triste, hermanos, que el Señor nos tenga que orillar a algo limitado, que nos tenga que orillar a escasez, a problemas de salud, a serios problemas económicos de cualquier índole. Qué triste que el Señor tenga que permitir eso para que vengamos a la iglesia. No debería de ser así. Quiero ir aterrizando con esto. El pastor Mario compartió un video de un pastor llamado Chad Beard que habla precisamente por qué yo tengo que ir a la iglesia y me encantó un ejemplo que él dio y algo muy cierto, hermano, ¿por qué yo debo ir a la iglesia? ¿Por qué si tengo años de no ir a una iglesia porque me han lastimado y yo no quiero ir porque me han lastimado? Y el pastor muy sabiamente decía, simplemente una de las tantas razones que la Biblia te da para que vayas a la iglesia porque es importante, es porque tú necesitas algo externo a ti que te digan. Nosotros necesitamos algo externo a nosotros mismos. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo leer la palabra de Dios, puedo estudiar la palabra de Dios de manera personal, puedo recitármela a mí mismo y poder traerla a mi mente en momentos de debilidad, en momentos duros, en momentos difíciles. Puedo estudiar, puedo decirme la palabra cuando estoy solo, hablarme la palabra estando solo, pero lo que necesito es a alguien que Dios ha designado para que me predique esa palabra y me la enseñe también. Por eso es que Dios establece pastores en el diseño de la iglesia. La palabra de Dios, y ojo aquí, la palabra de Dios en la boca de un hermano es más fuerte que la que yo puedo hablar a mi propio corazón. Lo voy a repetir. La palabra de Dios en la boca de un hermano es más fuerte que la que yo puedo hablar a mi propio corazón. Y el pastor ponía el ejemplo del matrimonio y su esposa. Él mencionaba, yo puedo estar convencido todos los días de que mi esposa me ama y puedo repetírmelo todos los días. Y tengo la convicción de que mi esposa me ama y mi esposa me ama y decirlo todos los días. Mi esposa me ama, pero va a tener un mayor efecto de convicción cuando es mi propia esposa quien me lo dice a mí. Eso crea en mí una convicción más fuerte de su amor. Yo puedo estar convencido y repetirme a diario que Dios me ama, que Dios murió por mí, que Dios me está transformando, que Dios me va a santificar. Y eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero es más fuerte para mi convicción y mi corazón cuando alguien más me lo recuerda. Cuando
¿No te ha pasado, hermano, que cuando tú lees un devocional o has estado luchando con un texto y de repente tienes una conversación con alguien o vienes a la iglesia y la palabra que se predicó te cayó como anillo al dedo? Y es ahí donde esto se vuelve una realidad. Es quien te lo dice. La palabra en los labios de un hermano es más fuerte que la que yo puedo hablar a mi propio corazón. Eso crea una mayor convicción. Es complementario. Ojo, qué bueno que tú estás teniendo tu devocional personal, pero tiene un mayor efecto cuando hay hermanos que te lo están repitiendo. Hermano, acuérdate de esto, no te desanimes. Hermano, te recuerdo esto. Nunca suponga, nunca asuma que porque el hermano lee su Biblia, publica un montón de cosas en Facebook, el versículo que usted le mande no le va a servir de nada si ya lo sabe. Nunca subestime eso, hermano. Nunca subestime eso. Que porque él sabe más que usted, nunca subestime eso. Mande el texto que tengan que mandarlo, mande las palabras que tengan que mandarlo. Y entonces tiene sentido. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. No dice exhortándote a vos mismo. Y mucho más, con más razón, con más énfasis, al ver que el día se acerca. ¿Qué día? Cristo viene. Cristo viene. Con más razón tenemos que ser iglesia. Con más razón estamos llamados a ser intencionales en cómo yo edifico con mi actitud, en cómo yo vengo a ser iglesia presencial. A la iglesia le hace falta recordar que Cristo viene. Porque si viviéramos a la luz de esa realidad, hermano, nuestra vida cambiara. Nuestro diario vivir tuviera otras acciones. Entonces, permítame terminar con dos ejemplos actuales. Escuchaba la noticia esta semana de dos personas, Barry Wilmore, su colega Sonny Williams. Son dos miembros activos de la Iglesia Bautista Providence que trabajan como astronautas en una estación espacial. Tenían su regreso previsto para agosto, pero por problemas técnicos que el Señor orquestó, su regreso se pospuso para febrero del 2025. Entonces ellos tienen que estar parados allá arriba hasta febrero del otro año. Son miembros activos de su iglesia. ¿Qué cree usted que van a hacer esas personas, aparte de su trabajo, obviamente? Y lo curioso es que estos hermanos hacen sus conexiones de forma remota desde la estación espacial para conectarse a los servicios de su iglesia local. Toman un tiempo después de su trabajo para cantar himnos como Sublime Gracia en la estación espacial. Tienen un tiempo para orar y tienen un tiempo para examinar la palabra. Esta gente entiende que necesitan la iglesia. Estas personas entienden que sí es verdad. Yo puedo alimentar mi relación personal con el Señor, pero ellos no olvidan que les espera una iglesia. Este es un ejemplo bastante extremo. Le pongo un último. En Nigeria, la iglesia cristiana evangélica está siendo duramente perseguida por los musulmanes. En agosto de este año, habían quemado su local de iglesia por segunda vez. Y aunque denunciaron a las autoridades estos hechos y gracias a Dios nadie resultó herido, me encantó ver el video de estas personas, una congregación cantando, leyendo, orando y escuchando la enseñanza de la palabra agrupados en medio de los escombros quemados de su iglesia.
Esa es la iglesia. Hermano, ¿con qué fe venís tú a congregarte? ¿Con qué convicción venís tú a congregarte? ¿Con qué esperanza venimos a congregarnos? ¿Con qué amor venimos a congregarnos? Que Dios nos ayude a no dejar de congregarnos, de hacerlo una costumbre. Exhortémonos unos a otros. Miremos estos ejemplos. Hay gente haciendo iglesia. Exhortémonos mucho más al ver que ya Cristo está a las puertas. Esa es la fe, esa es la esperanza, ese es el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.